Bienvenidos a esta edición especial de Mundo Cristiano. Soy Jonathan Villarreal y es un placer estar con ustedes hoy con noticias que no son las más felices y emocionantes, pero que sí vemos el respaldo de Dios sobre la nación de Israel, que hoy recibió uno de los ataques más fuertes dados por la Fuerza Revolucionaria iraní, quienes han atacado directamente objetivos en la ciudad de Tel Aviv, donde estamos hablando de 10 millones de personas que pudieron ser afectadas ante estos ataques que hasta el momento se contabilizan más de 200 misiles, entre ellos misiles supersónicos que tienen la capacidad de ir 25 veces más rápido que la luz. Esto significa que tiene que haber una reacción mucho más fuerte para detenerlos, y gracias a Dios y al domo que existe en este momento sobre la ciudad de Israel, se logran detener en el momento que van entrando, pero siempre los ataques y las posibilidades que uno de estos misiles, Kevin Valverde, que nos acompaña en esta transmisión, esté dentro y llegue, afecte un edificio o un lugar donde hay personas, es muy probable. Estas imágenes son totalmente en vivo de cómo está en este momento Tel Aviv. Estamos hablando que no ha habido vidas que lamentar con este ataque, Kevin. Estamos hablando que solo hay 2 personas afectadas, una de ellas una persona de Gaza, claro, y la otra persona que al parecer uno de estos efectos activó una metralleta. También hay muchas personas, cientos de personas afectadas emocionalmente con crisis de ansiedad en la zona de Tel Aviv, y por otro lado también se registró un ataque. Inmediatamente sucedía esto en una de las estaciones de tren, donde un grupo de terroristas de Hezbollah empezaron a disparar y a utilizar y apuñalear a personas que estaban en este momento ahí. Bienvenidos a esta transmisión, Kevin. Bienvenidos a esta transmisión. Definitivamente un ataque, una escalada sin precedentes. Estamos viendo que Irán tomó la decisión de atacar directamente a Israel después de años de no hacerlo, pero evidentemente el nivel de escalada, el nivel de defensa que ha tenido Israel, porque acordemos que Irán siempre ha atacado a Israel a través de sus proxies, a través de sus aliados, a través de Hamas. Pero no había sido frontal. Pero nunca había sido frontal. Pero claramente el nivel de ofensiva que ha tenido Israel para defender su derecho a existir ha provocado que incapacitara las capacidades militares, ya sea de Hezbollah y de Hamas, de los 2 grupos terroristas, y eso llevó o arrinconó a Irán a tener que atacar directamente, porque ya sus aliados y así ha pasado con todos están limitados. Los ataques que están haciendo. Ahí tenemos en este momento tomas que se han reportado de cómo se vio el momento para las personas que estaban en Tel Aviv, los ataques. Así era como estaban en este momento ingresando, y ahí ya estaban siendo neutralizados por el domo de hierro, por esta cúpula que protege a Israel y que tiene la capacidad de neutralizar los ataques. Imagínense ustedes, porque los ataques hay que analizarlo claramente. Un ataque no se mide, leí hace un momento, en la cantidad de daños que estos ataques ejecutan, sino en la intención de dañar, y estos son los ataques que estamos viendo. Ahí vemos inmediatamente como el domo de hierro detiene en ese momento en el aire los ataques de Irán contra Tel Aviv, porque fueron directamente con Tel Aviv. Hemos visto como en el sur ha atacado Hamas, en el norte ha estado Hezbollah, pero este ataque de Irán es directo donde estaba la mayor cantidad de población en Israel. Algo que llama mucho la atención, Jonathan, y para los que han tenido la oportunidad de ver en las redes sociales, nos compartía Shai Salomón, es parte de la comunidad en contra del antisemitismo. Él compartía imagen del sistema de alerta que ellos tienen en Israel. Todo el mapa completo de Israel se mostraba en rojo, en alerta, todo el mapa. ¿Qué nos dice esto? Nos dice que claramente Irán tiene la intención de atacar objetivos civiles. No estamos hablando, para que usted tengan una idea, ustedes que están viendo esta transmisión, no estamos hablando de que las zonas afectadas, las zonas de alerta son zonas específicas militares. No, el mapa, las imágenes de alerta están sobre todo el mapa, incluyendo, y tengo que decirlo, sobre las bíblicas Judea y Samaria, que ahora se les conoce como Cisjordania, incluso territorio donde están palestinos. El ataque dirigido de Irán va en contra de posiciones civiles. Todo Israel, 10 millones de personas en Israel, de pueblo de Israel y pueblo también en el extranjero,
están siendo en este momento, están en sus refugios, porque a pesar de que, como les compartíamos las imágenes de Tel Aviv ahora, que ya no están los ataques, ya no están el sistema de domo de hierro interceptando cohetes, se están en alerta y ellos todavía permanecen dentro de sus refugios. 10 millones de civiles que se encuentran ahí. Nos comparten imágenes y ahí tenemos, Jonathan, recursos que compartía un periodista de la agencia de prensa de Associated Press, imágenes, y esto es algo que llama mucho la atención y tenemos que mencionarlo, son imágenes de gazatíes celebrando. En Gaza, el pueblo de Gaza lastimosamente está celebrando este ataque a pesar de su difícil situación, a pesar de lo que están sufriendo por toda esta guerra. Claramente celebran, a pesar, ahí se ven las imágenes donde hay cohetes en el aire, camino hacia Israel, y a pesar de todo lo difícil, ellos lo celebran. Sí, es algo que y no Kevin, se puede dejar de sí lado. quisiera aprovechar la situación que está pasando ahorita, porque de la misma manera en la que tenemos que estar claros de lo que está sucediendo y el ataque certero que está sucediendo contra Israel, hay que poner en perspectiva el mundo musulmán. Los musulmanes son 1.800 millones de personas en todo el mundo. Estamos hablando que eso es el 20% de la población mundial. Esta gente, en general, tienen todos algo en común. Creen en Alá como único Dios, Mahoma como su profeta y el Corán como palabra eterna de la que ellos viven. Ellos rezan, ayunan, todo lo hacen de la misma manera, pero hay dos ramas que tiene el movimiento musulmán y que es importante que tengamos nosotros claros. Son el movimiento sunita y el movimiento chiita. El movimiento sunita son los tradicionales y ortodoxos. Estamos hablando que estos son el 90% de los musulmanes y ahí podemos hablar de países como Arabia Saudí, podemos hablar de Qatar, podemos hablar de Egipto, Jordania, países que si ustedes ven, por lo menos públicamente están al margen de este conflicto. Ninguno de esos países ha tomado pues opción directa contra Israel y más bien han estado tratando de lograr de alguna manera de apoyar a Israel, aunque sea en lo público, aunque sabemos que, y esperamos que no nos vuelvan a bajar la transmisión, sabemos que Qatar está financiando muchas de estas operaciones y que tiene voceros instalados en Qatar. Son los grandes financistas del terrorismo y eso hay que decirlo clara y directamente. También tenemos por otro lado los chiitas, que ellos sí son el movimiento fundamentalista, que son estos, digamos que 200 millones de los 1.800 millones, y ahí se sustentan países como Irak, Irán, Bahrein, Azerbaiyán, Yemen y Líbano, incluido Gaza, en la Palestina que está ahorita en esta situación. ¿A qué me quiero referir con esto? Es importante la población de Cisjordania. Que ellos son parte de una división que existe en este momento en el Islam. Por un lado, los sunitas, que son la mayoría, no están de acuerdo con los chiitas y por eso no está ese apoyo tan decidido alrededor de lo que está haciendo en este momento todo el sector chiita, que son los que están atacando directamente en este momento a Israel. ¿Por qué? Porque el Líbano tiene los movimientos chiitas en Hezbollah. También estamos con Palestina, en este caso Hamas, y ahora estos hutíes en Yemen, que se han metido también en el conflicto y también son parte de esta pequeña parte más radical, donde tenemos a Boko Haram, donde tenemos a todas las personas de Al-Qaeda, que fueron los que votaron las Torres Gemelas, por ejemplo. Entonces, este es el pequeño movimiento, no tan pequeño, casi 200 millones. Ellos están divididos por un tema fundamental, Kevin, y es la sucesión en el Islam. Y hoy tenemos esta realidad, y es que los sunitas creían que quien debería quedarse con el poder después de Mahoma era, en este caso, los discípulos de él. ¿Verdad? Y los chiitas decían que quien tenía que quedarse con el poder era su familia, uno específicamente que era Ali. Esto ha generado un conflicto entre ellos que escala este tipo de situaciones que es importante tenerlas en el conflicto. Estamos enfrentando en este caso Israel y el mundo occidental a una de las ramas más radicales y que menos temor tienen de acabar con la vida de las personas. Y esto es importante tenerlo en contexto para que sepamos el nivel al cual estamos enfrentándonos en este momento. Y que ahora tienen poder político y que también tienen poder militar, porque lastimosamente lo que ha estado sucediendo, y lo hemos comentado aquí mucho en Mundo Cristiano, es que hay mucho pueblo palestino, hay mucho pueblo árabe que está sufriendo las consecuencias de esto. Claramente, a pesar de estas imágenes, no todos los gazatíes comparten esto,
E incluso hemos visto imágenes en redes sociales recientemente de los mismos gazatíes que están siendo oprimidos por parte de los grupos paramilitares del mismo tierra. Entonces, lastimosamente, ahorita, como le decía usted, la rama chiita es una rama que tiene mucha influencia política, y lo vemos en Líbano, donde lastimosamente... Por lo menos alrededor, Kevin, alrededor sí. de Israel, porque las grandes potencias económicamente fuertes están respaldando que no ataquen a Israel. Son parte, y esto es algo sí. que hay que decirlo, y disculpa que te interrumpiera, pero hay que decirlo con todas las tildes, las comas y claro. los puntos. Esa gente grande, los sunitas, los musulmanes poderosos económicamente, fueron a los que el presidente Trump sentó y los hizo a firmar un acuerdo. Ninguno de estos países lo firmó, pero sí existe una influencia de estos grandes países para permitir o no lo que está sucediendo hoy. Y esto habla claro. del liderazgo tan bajo que está sucediendo en este momento en los Estados Unidos, que no tienen la capacidad, la Casa Blanca, que siempre lo ha tenido, de poder hacer un par de llamadas y decir, esto no va. Y hay que evitar que Irán lo haga, porque Irán notificó a Arabia Saudita, notificó a Rusia y notificó a los Estados Unidos antes de hacer este ataque y no pudieron repelerlo. Recordemos que hoy hace un año se estaba hablando aquí en el estudio del Mundo Cristiano, la posibilidad de que un país como Arabia Saudí se añadiera a los acuerdos de Abraham, que formara parte de los acuerdos de Abraham. Estaban en una posición en la que Oriente Medio estaba se estaba poniendo de acuerdo, estaba teniendo acuerdos con Israel, poniéndose de acuerdo en muchos aspectos económicos, militares. Había una colaboración, un ambiente de colaboración bastante importante. ¿Qué pasó? Pasó lo de la masacre del 7 de octubre y el escenario cambió. Hoy, que estamos a punto de cumplir un año desde que ocurrió la masacre del 7 de octubre en contra de Israel, todo eso se ha estado derrumbando. Esta rama extremista ha logrado detener o al menos sí paralizar todos los avances que se habían logrado a nivel de política por parte de Israel y por parte de la administración Trump, que era la que había iniciado y que había logrado algo histórico. Vean, vamos a ver en este momento imágenes, porque al mismo tiempo que ocurrían ataques por el aire, también estaban ocurriendo ataques en el metro, como ustedes pueden ver, con armas. Es decir, habían personas con armas blancas y armas de fuego atacando esta zona, específicamente de una de las centrales de transporte. Es decir, lo que pudimos ver fue un intento poderoso para tratar de amedrentar, que ha terminado con la vida de 3 personas. Este ataque fue más certero que incluso el ataque por aire que estuvo haciendo Irán. Entonces, esta situación también ha exacerbado las posibilidades y la sensación y la tranquilidad de las personas que se encuentran en este momento en Israel. Entonces, esta situación, aunque ya el ejército ha dicho que tiene el control de lo que está pasando, es complicado. Nosotros a esta hora precisamente íbamos a estar hablando con el vocero de las fuerzas de defensa israelíes, que iba a estar con nosotros, pero este ataque que tomó por sorpresa a todos, a pesar de que ya se prevía, hizo que no pudiéramos conversar con él. Pero en los próximos días vamos a estar de nuevo retomando, mientras ellos hacen un recuento de si realmente hubo daños profundos o no, que es uno de los grandes temas que tenemos alrededor de lo que está sucediendo, Kevin. Y dentro de la misma estructura de estos ataques que se han estado reportando, Israel empezó a incursionar en el norte, ya ingresando vía terrestre a Líbano, donde todavía existe muchísima fuerza, a pesar del magistral ataque que hizo Israel contra las cúpulas de Hezbollah, a quienes donde se logró infiltrar y comprar estos beepers que le llamábamos nosotros, los cazamensajes, en fin, y todos al mismo tiempo lograron estallar, dejando incapacitados al porcentaje más alto de los miembros de Hezbollah. Y lo más difícil aquí, Kevin, es que lo que han encontrado hasta el momento en el norte de Israel, en la frontera con el Líbano, era la misma estructura que Hamas hizo en el sur, con túneles y todo preparado para hacer el mismo ataque de hace un mes, exactamente el 7 de octubre. Esto es una situación realmente peligrosa de lo que está pasando, y donde tenemos que estar claros de que a Hezbollah se le logró detectar a tiempo para que no se convirtiera esto en un ataque como el que sucedió en Gaza. Menos de 12 horas de que Israel tomó la decisión de incursionar en el sur del Líbano para terminar de acabar con el potencial militar de Hezbollah, es que ocurren estos ataques. Justo hoy en la mañana, bueno, en la mañana de Israel,
fue cuando decidieron empezar a acabar con toda la estructura, los túneles que tenemos, que hay imágenes donde el ejército de Israel comenzó a destruir túneles dentro del Líbano, donde Hezbollah estaba preparando un posible ataque e incursión en tierra. Y definitivamente es algo que no se dio porque Israel, la inteligencia de Israel permitió lograr acabar con toda la estructura, al menos todo el liderazgo. Esas tomas, Kevin, que estamos viendo, es los efectos de cómo quedó Líbano luego de los ataques Israel hizo sin necesidad de poner un pie en Líbano. Lamentablemente, estas estructuras están dentro de las zonas civiles, y de hecho donde estaba Nasrallah. De hecho, ese edificio, esa toma, es donde se encontraba parte importante del liderazgo entre ese Hassan Nasrallah, que era el líder, él, como lo describe las mismas fuerzas de defensa israelí, el líder terrorista que amenazaba a Israel, uno de los más importantes, y bueno, Israel logra acabar con todo eso, y tenemos las imágenes. Y el impacto, Kevin, de lo que significa, porque Nasrallah no sufrió su cuerpo un solo ataque. Es decir, este ataque lo que hizo fue asfixiar al líder de Hezbollah, lo cual permitió en cierta medida que el cuerpo saliera intacto. Y otra de las cosas muy importantes que han empezado a salir la información es la capacidad de inteligencia de la Mossad, que es la inteligencia de Israel, que para ubicar a Nasrallah lo hicieron por medio de un líquido o de una sustancia que lograron poner en su mano cuando se pudieron conectar con él y saludarlo, y a partir de ahí empezaron a perseguir el rastro hasta estar seguros dónde estaba y poderlo encontrar, porque ya era imposible lograr conectarse con él de manera electrónica porque estaba completamente desconectado. El nivel de infiltración que tiene la inteligencia judía es fuera de serie, y hoy lo estamos viendo con un ataque que, si no estuviera la cúpula de hierro, estaríamos hablando que son millones de personas asesinadas. Por eso los ataques no se pueden medir en la capacidad de no afectarme, sino en la intención de matar que tenían este caso. Eso muestra la diferencia entre ambos ejércitos, y esto tenemos que mencionarlo. Esto muestra una clara intención que existe de parte del ejército de Israel. Israel lo que hace es buscar, a través de su inteligencia, buscar dónde están los objetivos. ¿Qué es lo que vemos hoy? Hoy lo que vemos es un mapa de Israel completamente lleno de alertas, donde en toda la población civil, desde el sur hasta el norte, está marcado por alertas de ataques de Irán. Irán apuntó absolutamente a toda la población civil. Vemos a Israel como Israel se tomó su tiempo para investigar y dar un ataque preciso. Que hay daños colaterales, eso no lo podemos ocultar, pero eso también es culpa de los mismos terroristas que se esconden en zonas civiles, lamentablemente. Importantísimo también tener en cuenta, y ya vamos a incorporar a cada uno de los invitados que tenemos en este momento, importante poner en contexto la realidad de lo que podría estar sucediendo si Israel no tuviera esa capacidad de defensa que siempre ha podido tener y que durante mucho tiempo ha mantenido, y que le ha permitido evitar el ataque de muchos de sus enemigos. Hoy Israel se encuentra siendo atacado desde Hamas, exactamente en Gaza, donde está controlado, y tenemos también la posibilidad de lo que está sucediendo en el Líbano y ahora también en Yemen con los hutíes. Es decir, la situación es realmente compleja. Compañero nos quiere compartir, bueno, unas imágenes, Jonathan, y esto es lo impresionante. El sistema de domo de hierro logra interceptar los cohetes, pero eso que tenemos en imagen es lo que queda. Y eso representa aún así un peligro. Eso es un cohete, vean el tamaño, lo que puede, es una pieza de metal que aún así puede mantener explosivos, que queda dentro que queda en zonas civiles. Vemos aquí hay vehículos, no es una zona militar, es una zona residencial. Y todas esas piezas, a pesar de ser interceptadas, a pesar de que explotan en el aire, el metal, lo que queda del misil, empieza a caer sobre todo el terreno israelí. Entonces, el riesgo es bastante impresionante para toda la población. Lo hemos dicho, estamos hablando de aproximadamente 10 millones de civiles que en este momento se encuentran en estado de alerta y teniendo este riesgo. Por eso es que permanecen refugiados, Jonathan, a pesar de que ya los ataques terminaron. Recordemos que existe la probabilidad de que muchos de ellos tengan todavía incluso material explosivo que pueda generar un daño. Ahora viene un trabajo importante de parte del ejército israelí
asegurar todas las zonas, incluye esto que nosotros estamos viendo en este momento en pantalla. Excelente, más bien la capacidad que se está teniendo en este momento y cómo Israel se está defendiendo. Para conversar más sobre este tema, que para nosotros es fundamental, hemos invitado al pastor Daniel Piedra, que nos acompaña también hoy, para ayudarnos a entender también desde el punto de vista bíblico y desde el punto de vista escatológico incluso, lo que está sucediendo en este caso. Pastor, gracias por acompañarnos. ¿Cómo está? Bienvenido. ¿Y cómo analiza usted todo lo que está sucediendo en este momento? Muchas gracias, Kevin y Jonathan, y a todos los que nos están viendo en este momento en vivo. Bueno, sin duda Israel es un estandarte profético, es un punto profético que Dios lo usa para marcar un tiempo específico. Creo que lo que hoy está sucediendo, como ya ustedes dos bien lo mencionaron, no solamente es un ataque histórico, porque nunca se había visto que Irán atacase a Israel, que claro, en la palabra de Dios Irán es el reinado de Persia, el reino de Persia, y que lo haya atacado directamente como lo atacó hoy. Y evidentemente se ve la intención, que no es un ataque hacia bases militares, sino hacia la ciudadanía también de Israel, sin importar quiénes estuvieran envueltos en el ataque masivo que ellos hicieron de 200 misiles balísticos. Y yo creo que esto activa un reloj profético y lo acelera según lo que podemos leer en la palabra de Dios. Israel, desde sus inicios, desde que se estableció como Estado el 14 de mayo de 1948, al día siguiente lo atacaron los países que estaban alrededor, que no quieren que el Estado de Israel permanezca. ¿Por qué? Esto, más que sea un ataque que se vea de manera natural o física, es también un ataque espiritual. Hay regentes espirituales operando en todos estos ataques en las mentes de los gobernadores, de los gobernantes, de los que deciden, de los que están en el ejército, de los ministros de defensa, etc. Recordemos que el apóstol Pablo dice que nuestra lucha como iglesia, como cuerpo de Cristo, nuestra lucha no es contra carne ni sangre, como ustedes ven que países se pelean contra países, pero nuestra lucha es contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas y huestes de maldad que habitan en las regiones celestes. Es interesante que lo pone en un lugar espacial, en las regiones celestes. Es interesante esto porque obviamente se conoce que Israel, Rusia, que obviamente no está entrando en este tema, pero para decir algunos países que tienen tecnologías espaciales que pueden usar desde el espacio esas tecnologías como armas en contra de otras naciones. Y vemos que también estos regentes espirituales que vienen desde los lugares celestes, estamos hablando del espacio, donde también se mueven tecnologías enormes, grandísimas, que pueden ayudar a los ejércitos a combatir o a atacar. Podemos ver esta conexión con la palabra de Dios, cómo los regentes espirituales también operan en ámbitos también naturales, y esto lo estamos viendo, cómo la palabra de Dios está cumpliendo lo que dice el libro de Ezequiel. Sí, Pastor, usted mencionaba esto bastante importante y lo decía, esto no hay que verlo más allá no verlo solo como un conflicto meramente político entre Israel y sus vecinos, sino verlo como algo más espiritual y ver que esto no solo le afecta directamente a Israel, sino que claramente es algo en lo que toda la población, incluso acá desde Latinoamérica, nos podemos ver afectados. Esto es también una amenaza para nosotros que estamos aquí en América, por decirlo desde un punto de vista. Por supuesto que sí, es una amenaza porque, bueno, está involucrando muchas naciones. Pudimos ver que España ya está involucrado, se está involucrando, Estados Unidos ha estado involucrado. De hecho, el secretario de Defensa de los Estados Unidos, Lloyd Austin, le dijo a su par israelí que si Irán atacaba iba a tener graves consecuencias de parte de Estados Unidos, y ya el ataque se dio. Entonces estamos esperando en las próximas horas la respuesta que va a tener Estados Unidos. Recordemos que también este ataque está viniendo en un momento importante en donde los Estados Unidos está a punto de entrar en las elecciones presidenciales, y esto, bueno, obviamente va a agarrar
una ventaja los partidos políticos, especialmente Biden, que ahora se está pronunciando a favor de Israel, pero obviamente vimos también al presidente Trump llamando la atención del presidente actual por su manera de actuar tan débil y fuera de toda sabiduría. Y creo que es algo que marca un precedente no solamente para estas naciones, sino para toda Latinoamérica y el mundo, porque obviamente lo que sucede en estas naciones grandes nos afectan económicamente y socialmente también. Hemos invitado al pastor Daniel Piedra también porque realmente como mundo cristiano nosotros no solo queremos dar información, queremos actuar en pro a lo que nosotros tratamos de explicar y hablar acá, y lo hemos invitado para que nos acompañe en oración. A usted que nos está viendo a través de la transmisión, a través de Facebook y YouTube, les estamos leyendo sus comentarios y pronto los vamos a estar viendo y leyéndolos acá, compartiéndolos en público, pero le invitamos a que usted comparta esta transmisión y se quede con nosotros, porque invitamos a todos a que se unan en oración con nosotros en esta transmisión. Más adelante vamos a estar orando, así que compartan con nosotros esta transmisión, compartan con nosotros este momento de oración. Así que vamos a dar un tiempo para que usted se pueda acomodar, que compartan con sus familiares y se unan a esta oración que vamos a hacer en unos próximos minutos mientras continuamos hablando más de lo que ha estado sucediendo. Jonathan. Sí, esto es fundamental que tengamos claro el objetivo. No solamente es informarles, sino tomar acción sobre lo que la palabra de Dios dice. Yo quisiera preguntarle al pastor Daniel Piedra, hay gente que dice que nosotros como cristianos no deberíamos orar por Israel. ¿Usted cree que esto está bien? ¿Deberíamos orar los cristianos por Israel? ¿Y por qué debemos hacerlo? Sí, deberíamos orar por Israel. Toda promesa que fue dada a Abraham, incluso al pueblo de Israel, en Cristo, es para nosotros sí y amén. Y una de las promesas que tiene también una advertencia es que dice el Señor a Abraham: bendeciré al que te bendijere y maldeciré al que te maldijere. Así que yo pienso que hay una bendición cuando el pueblo desata bendición sobre un territorio. Yo sé que es un territorio terrenal, pero aún así sigue siendo una señal profética para el mundo y un activador del reloj profético bíblico que nos anuncia que hay un reino que está aproximándose a esta tierra, hay un rey que está viniendo, y la iglesia tiene que apercibirse, tiene que entender que todo esto, lo que estamos viviendo, ya está escrito y no es para estar amedrentados o con miedo. Dice el apóstol Pablo en 2 Tesalonicenses que el Señor no nos dio espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Y creo que debemos entrar en la palabra de Dios para saber cómo orar en estos tiempos en los que estamos, y también entender que Israel nos está marcando un tiempo profético donde debemos arrepentirnos de nuestros pecados, porque hay un anuncio glorioso que estamos a punto de ver. No sé cuándo será, nadie sabe qué año, qué día, pero sin duda Israel nos está anunciando que la venida de Cristo está pronto. Pastor, coméntenos algo, porque en esta misma línea habrá personas que dicen o que opinan, que consideran, y lo digo porque nos ha pasado, al menos me ha pasado a mí, gente cristiana que me dice: Kevin, ¿usted qué opina si estas personas que están actualmente viviendo en Israel no es la misma Israel bíblica, no es la misma generación? Y la gente llega y nos dicen a nosotros eso. ¿Qué opinamos nosotros? Quiero aprovechar y trasladarle esa inquietud a usted y hacerle la pregunta, porque hay gente que considera que el Israel que vemos ahora, que tenemos acá en imágenes, no es el mismo Israel bíblico. ¿Cómo nos ayudaría usted a entender esto? Bueno, debemos comprender que la palabra de Dios nos lleva adelantados en el tiempo para poder así estar en la paz que Jesús nos prometió permanecer en un mundo de aflicción. Este mundo es un mundo de aflicción, pero Él dijo: confiad, yo he vencido al mundo. ¿Y por qué dice yo he vencido? Porque en su palabra ya todo está escrito. Él se muestra en el Apocalipsis como el alfa y el omega, el principio y el fin, es decir, la primera letra del alfabeto hasta la última. Esto es la primera letra de la palabra de Dios hasta la última, porque en Él vemos esa eternidad. Ahora,
cuando entendemos este principio de la palabra de Dios, sabemos que todo lo que funciona en el ámbito natural tiene un paralelismo con el ámbito espiritual. Claro. Cuando vemos a Israel en su función de Estado y vemos el territorio de Israel, que hoy el territorio es más pequeño de lo que debería ser, pero ese territorio que se llama Israel está allí para recordarnos que lo que la palabra dice es verdad y se cumple, no solamente desde el ámbito espiritual, sino trasciende a nuestro ámbito natural. Y por eso es que hay mucha gente que lo ha atacado. ¿Por qué? Porque no pueden aceptar que Dios ya lo escribió, que ya Dios lo profetizó y lo estableció y se está cumpliendo a pesar de todas las contradicciones que la gente quiera buscar o todas las oposiciones que se quieran levantar. Israel está ahí para confrontar y recordarnos que Dios habla y lo que Él habla lo ejecuta con su mano. Claro. Así es como lo está diciendo el pastor Daniel, lo creemos nosotros. Ahí les estamos mostrando imágenes de la televisión iraní, donde ellos están mostrando cómo fueron los inicios, cómo fueron enviados estos cohetes que vinieron a atacar, estos misiles que fueron a atacar directamente a Israel. Esto es una locura entre lo que está sucediendo ahorita y lo que pudo haber sucedido en una distancia, estamos hablando de 2.300 kilómetros más o menos, que es la distancia que hay en este momento. Ahí vemos también tomas de la televisión estatal iraní, donde vemos a la gente en Irán celebrando esto, porque lo que han dicho el gobierno iraní, este califato, por decirlo de alguna manera, es que ellos están vengando en este momento la muerte de varias figuras afines a Irán, pero más aún a eso, a la interceptación de la Mossad dentro de los territorios de Irán. Yo creo que no son 200 misiles los que pueden demostrar el poderío de un país como Irán, al que se le logró meter la inteligencia israelí en todos los lugares, incluso interceptando las ayudas que estaban dando a Hezbollah. Creo que ha quedado bastante ofendido este régimen y ha mostrado realmente que no son la potencia como ellos han querido decirlo, pero lo que sí nosotros podemos decir con total claridad son las palabras del presidente Trump, mientras vemos todavía las celebraciones en Irán, porque el presidente Trump decía: Irán no tenía dinero cuando yo estaba al mando, ahora tienen 300.000 millones de dólares y otros 300.000 millones de dólares de su subsidiaria Irak. Bajo mi administración no tuvimos guerra en el Oriente, no tuvimos guerra en Europa y hubo armonía en Asia, no hubo inflación, no hubo catástrofe en Afganistán, en cambio tuvimos paz. Y si usted es o no partidario del expresidente Trump, usted tiene que ver que lo que él está diciendo en este momento es totalmente cierto. De hecho, compartía hace una hora, decía, miren lo que sucedió hoy, miren los misiles volando ahora mismo en Oriente Medio, miren lo que está pasando con Rusia, Ucrania, miren la inflación destruyendo el mundo. Nada de esto pasó mientras era presidente. Es un hecho, Jonathan. Es una situación muy complicada, como la podemos estar viendo, y esto habla también del nivel de celebración al que en este momento están llegando en Irán, y eso habla también de que no tienen clara la magnitud de la represalia que va a tener Israel. Israel ha demostrado que ante cualquier ataque reacciona. Hubo una tranquilidad porque a Israel le pidieron no reaccionar porque había matado a altos mandos en Irán, pero este ataque ahora abre las puertas para un ataque muy grande que va a tener Israel, en este caso, contra Irán. Y eso mismo dijo el presidente Trump hace unos días. Y eso me lleva a una conversación muy curiosa que tiene Naftali Bennett, ex primer ministro de Israel, con Antonio Guterres, el secretario general de las Naciones Unidas, porque él hace 2 horas publica, precisamente hace 2 horas cuando estaban ocurriendo los ataques, él lo que dice: condeno la escalada en Oriente Medio, del conflicto la escalada en el conflicto de Oriente Medio, esto tiene que suceder. Fue todo lo que dijo. Y a esa publicación que hace Antonio Guterres, el máximo representante de las Naciones Unidas, le responde Naftali Bennett y le dice: tienes que estar bromeando. Usted condena solo la escalada, simplemente no eres capaz de pronunciar las simples palabras: condeno la República Islámica de Irán, que acaba de disparar aproximadamente 180 misiles balísticos letales contra ciudadanos de Israel. Renuncio, dijo Naftali Bennett. ¿Cómo
cómo es increíble que no existe ese apoyo de organizaciones tan importantes como las Naciones Unidas. Hoy terminaron aceptando que uno de los líderes de Hamas era parte de la ONU. Son las situaciones donde tenemos que dar esto con claridad y que en algún momento las generaciones van a analizar. Y por dicha estamos de este lado correcto de la historia y esperamos en Dios que esta información llegue hasta donde tiene que llegar, porque hay que ponerse en lugar, no solo el lado correcto de lo que dice la gente, sino el lado correcto de lo que dice la palabra de Dios, que es donde hoy estamos nosotros. Le mandamos también ya un abrazo y nuestra solidaridad a mucha gente. Hoy teníamos preparado un especial previo al tema del ataque en octubre y muchos de nuestros panelistas tuvieron que suspender ante las carreras, Kevin, las carreras de buscar dónde ubicar a su familia, de saber en qué tren estaban, en qué lugar, porque la crisis es que realmente el domo se ha convertido como una estrategia que evita la catástrofe, pero puede fallar, aunque lo ha demostrado que no. Yo creo que teniendo a tus seres queridos en un lugar que está siendo atacado por todas sus fronteras, da el temor que uno pueda decir, ¿y si realmente algo sucede? ¿Y si realmente afecta? Y hoy lo vivimos de cerca. Muchos de los entrevistados nuestros que siempre están con nosotros, no podemos, mira, necesito cancelar, ocupo revisar esto. Era una situación tensa la que estaba viviendo. Nos decía un analista, necesito que me den tiempo porque estoy corriendo para tratar de reubicar a mis papás, que ellos en este momento están... Él me dice, por las tensiones necesito reubicarlos a ellos porque no están seguros ahí. Estábamos en la conversación coordinando la entrevista y justo precisamente en medio de todo esto, él llega y me confirma y me dice, Kevin, ya están atacando a Israel. Y nos damos cuenta inicialmente del ataque porque el gobierno y las fuerzas de defensa israelíes avisan inmediatamente al pueblo. Ahí estamos viendo en este momento lo que eran los ataques directos y puntuales de lo que sucedía mientras las personas estaban esperando que no llegara a más este ataque. Estos son desde terrazas de edificios donde se pueden ver como los misiles estallan en el cielo y a distancias enormes. Estamos hablando que Irán está a menos de 3.000 kilómetros de distancia específicamente de donde estaban atacando en Tel Aviv. La posibilidad de que el daño fuera enorme existía y gracias a Dios, porque el Señor ha sido poderoso en cuidar a este pueblo, evita que esta situación suceda, evita que esta situación se convierta en uno de los ataques más groseros que ha recibido Israel. Y el problema es que al mismo tiempo estaban atacando por tierra con menor fuerza, con menor capacidad, porque ya están muy disminuidos, Kevin, los grupos terroristas, y yo sé que en este momento la situación, aunque pudiera parecer muy complicada, realmente Israel está demostrando quién es el que tiene en este momento el poderío. Tantos países en contra de Israel y esto no está sucediendo. Pastor, quería preguntarle algo mientras estamos viendo las tomas. Históricamente ha pasado que primero Israel ha tenido códigos del cielo para repeler y reforzar y salir victoriosos, pero al mismo tiempo estamos viendo cómo tienen ese avance, esa mejor capacidad de respuesta. Esto sin duda es algo que viene del cielo. Desde tiempos bíblicos podemos ver los ejércitos de Israel siempre peleando y venciendo de maneras estratégicas muy avanzadas, e incluso el Señor revelándole también cómo hacerlo. Y tanto así que los enemigos de Israel solían decir, el Dios de Israel es el único Dios que hemos visto que pelea con su pueblo. Y esto era algo que amedrentaba también a muchos que atacaban a Israel. Y creo que el Israel y su ejército por muchos años ha demostrado el poder de la ira de Dios. Porque yo sé que muchas veces conocemos a Dios como un Dios de amor, pero también la ira de Dios se desata para traer orden a tanta injusticia. La gracia de Dios se ha extendido al mundo por mucho tiempo, décadas, para que el hombre se arrepienta, gobiernos, gobernantes, reyes, naciones se arrepientan delante de Dios y se vuelvan de sus malos caminos. Pero ellos no han querido, y lo hemos visto con las últimas décadas que hemos visto una decadencia en la sociedad con las nuevas agendas, etc. Ahora vemos cómo se ha desatado no solamente catástrofes naturales con el clima, sino también guerras se han desatado, y esto
demuestra también que la ira de Dios trae justicia, y uno de los ejércitos que Dios siempre ha usado para demostrar su ira es el ejército de Israel, y a través de este ejército demuestra también el poder que tiene, que es conocido también como Jehová de los ejércitos, el poder que tiene para arrancar reinos, reyes y desolar ciudades enteras que estaban fundamentadas en la maldad y en la ira, trayendo cautiverio a muchas personas. Recordemos que el 7 de octubre del año pasado, la catástrofe que sucedió ahí fue muy fuerte, pero también lo vemos en la Biblia, cómo los enemigos de Israel suben y atacan a sus moradores. No es que atacan lugares, campamentos donde el ejército de Israel está acampando, no, atacan civilizaciones, ciudadanos que están en paz, celebrando, etcétera. Pero esto también se convierte bíblicamente en parte de la ira de Dios, que trae justicia y juicio, y esto desata entonces que el Señor active al ejército de Israel, que es un ejército también con una característica espiritual desde tiempos bíblicos, para manifestar entonces la ejecución de su palabra, de lo que Él ha prometido, y verlo manifiesto, y también traer los juicios justos sobre la tierra, que mucha gente a veces no entiende, y dice, pero ¿por qué tanta muerte? ¿Por qué esto? No, tenemos que ver desde antes, porque nos alejamos de Dios nosotros, y ahora los juicios vienen para traer justicia, porque no hemos querido arrepentirnos de nuestros malos caminos, y Dios nos recuerda con esto a través de lo que está sucediendo en el mundo, que Él nos llama al arrepentimiento genuino, porque Él verdaderamente está trayendo sus juicios justos sobre la tierra. Más que evidente cómo Dios ha seguido respaldando a Israel y lo sigue haciendo, y hoy es 1 de octubre, tenemos evidencia de lo que Dios está haciendo. Quiero aprovechar para saludar a María Ayram, que nos está escribiendo desde Facebook, pero no solo nos está enviando sus saludos, sino que también está tomándose la oportunidad de ahí etiquetar amigos. Entonces, un abrazo grande, gracias por compartir la transmisión y por compartir esto, que es bastante importante. Enviamos un mensaje, un agradecimiento a Lalis de Marco, que escribe en Facebook, dice: Dios bendiga al pueblo escogido, a Israel, oramos y el Señor pelea por su pueblo. Ahí nos deja el comentario. Le damos un saludo especial a Elizabeth Montero, que nos dejó ahí su comentario en emojis, pero está conectada a la transmisión. Lorena Ayain dice: oramos. Nachito Bebe también nos deja ahí sus estrellas de comentario. Gracias por estar ahí en sintonía con Mundo Cristiano y apoyando esta transmisión. Cristian Alemán dice: el Eterno cuide y defienda a su pueblo amado Israel. Shalom Israel, Dios les proteja. Ángel Álvaro, le damos un saludo, ahí nos comparte contenido, nos deja en redes sociales. Enviamos también un saludo a Olimari Cruz, dice: Israel es el reloj de Dios, parte de lo que nos comentaba también el pastor Daniel Piedra. Raimundo Sánchez también un saludo, que nos dice: amén por siempre, gracias por ser parte de esta transmisión. Nos comparte el Salmo 122, 6, 8, Luis Islander, dice: pedid por la paz de Jerusalén, sean prosperados los que te aman, sea la paz dentro de tus muros y el descanso dentro de tus palacios. Gracias a Luis Isander Pérez por dejarnos sus comentarios. También tenemos comentarios aquí en YouTube a todo el montón de personas que están conectadas. Dice Alexa Alejandra: que Dios Todopoderoso cuide y proteja a Israel. Carolina Luengo: Dios guarde y defienda a Israel. También tenemos aquí otros comentarios. Ruth Barbieri dice: la paz para Israel. Dios bendice y protege a Israel dándole la victoria, dice Luis Enrique Calvo. Si usted está ahorita en la transmisión de YouTube, cuéntenos desde dónde están ustedes conectados con nosotros en este momento. Dice Luis Enrique Calvo: desde Colombia, bendecimos a Israel. Un abrazo para toda la gente en Colombia. Ruth Barbieri dice: saludos desde España. Bendito sea por siempre Israel, dice Gladys García. También tenemos algunos otros comentarios. Por acá dice: amén, viva los Estados Unidos, viva Israel, de Luz Salinas. Dice Alma Hernández: Dios proteja y tenga misericordia. Dice Gregorio Oliveros: viva Dios. Juan José García Girón: es una batalla, la victoria no depende del número de los soldados, sino de la fuerza que Dios da. Dice: saludos desde México, Ari Vegar.
También dice Dios Altísimo, ten misericordia, dice Alba Guerra. Gerardo Jiménez también le mandamos un saludo. Gledis hasta Colombia también. Vamos a ver, aquí siguen entrando montones de mensajes. Vi algunos mensajes también que dice... Irán será destruido, dice Vladimir José Padilla. Saludos hasta California, que nos están mandando también acá algunos saludos. Están entrando bastantes y no estoy pudiendo agarrarlos todos, pero saludos, dice Fernando Ayala, bendecido día desde Dunnigan, California, y a todas las personas que en este momento están con nosotros conectados. También le enviamos un saludo a Luis Fernández, ahí nos deja un saludo y un abrazo. También dice saludos desde Ecuador. Nachito Bebe dice fuerzas a Israel y al pueblo de Dios. Por acá nos deja más comentarios, dice oro por la paz de Israel, Dios les bendiga desde El Salvador, envía un mensaje Flor Cruz. También nos deja un mensaje, amén, Dios guarde a Israel, saludos desde Chile, puerto de Aysén. También dice bendecimos a Israel desde Perú, Elizabeth Montero, gracias por los que nos han estado dejando los comentarios. Ahí son varios comentarios que de pronto se nos escapan algunos, pero los estamos tratando de leer todos. Gracias por estar en esta sintonía y gracias también por estar siendo parte de esto, porque nos dice Johnny Segura, bendiciones, gracias por dar las noticias y así estamos informados y, lo más importante, orando por Israel. Y eso que acabas de decir es fundamental, Kevin, y en este momento nos vamos a unir ya con el pastor Daniel Piedra, quien nos va a guiar en este momento en oración para ya irnos acercando al cierre de esta transmisión que hemos hecho de manera inmediata ante lo que estaba sucediendo. Si usted está ahí, no se desconecte en este momento, porque en este preciso momento vamos a hacer lo que la palabra de Dios nos dice, que es orar por Israel. Eso lo va a dirigir en este momento el pastor Daniel Piedra. Nosotros nos vamos a unir. Yo les pido a ustedes que si están en este momento en la transmisión, tomen estos minutos, son algunos minutos los que vamos a estar en oración, para que usted se conecte al cielo junto a nosotros, para poder levantar un clamor en este momento ante el ataque tan grosero que está recibiendo Israel. No solo les queremos informar, porque parte de la visión de este noticiario y de todo lo que hacemos en CBN es no solamente dar la noticia, sino también dar la perspectiva bíblica y, lo más importante, poder hacer lo que la palabra dice, que en este caso es orar. Pastor, nos unimos con usted de inmediato en oración. Vamos a orar juntos, fundamentados y basados en la palabra de Dios. Y quiero que todos los que nos están viendo en este momento se unan con nosotros y puedan orar e interceder por esta nación de Israel, que desde hace 76 años, desde que se constituyó en nuestros siglos, el Señor la ha protegido y hemos visto el cumplimiento de lo que dice Isaías 54, 17, que ninguna arma forjada contra ti prosperará y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová y su salvación de mí vendrá, dijo Jehová. Señor, nos alegramos, Señor, en esta palabra. Señor, oramos, Padre Celestial, para que se haga evidente, Señor, tu poder, tu mano, y que tu palabra es viva y es eficaz, Padre Celestial. Señor, establece tu cobertura y protección sobre el pueblo de Israel y su territorio, Padre Celestial. Que las naciones puedan ver, Señor, porque todas las naciones serán reunidas, Señor, y hoy podemos entender lo que la palabra de Dios dice, que todas las naciones verán hacia ese punto, Señor, como está sucediendo hoy a través de los medios. Hoy los medios y las redes sociales nos conectan al mundo desde donde estamos y podemos ver, Señor, lo que sucede en esta nación, y ante nuestros ojos se cumple esa palabra, Padre Celestial. Hoy oramos, Señor, declarando, Padre Celestial, tu paz, tu cobertura y tu protección, Señor, sobre Jerusalén. Sean paz sobre sus muros en el nombre poderoso de Jesús, Señor, porque está escrito también, Padre Celestial, en tu palabra, en Zacarías capítulo 9, está escrito, Señor, en el verso 7, quitaré la sangre de su boca y sus abominaciones de entre sus dientes, y quedará también un remanente para nuestro Dios, y serán como capitanes en Judá, y Ecrón será como el Jebuseo. Entonces acamparé alrededor de mi casa como un guarda. Señor, acampa alrededor de tu casa, Señor, alrededor de Jerusalén como un guarda, para que ninguno vaya ni venga, y no pasará más sobre ellos el opresor, porque ahora mirará Jehová
con sus ojos. Señor, tú eres el que guarda a Israel, como está escrito: no se duerme el que guarda a Israel, no se duerme el que vela por nosotros. Señor, hoy declaramos, Padre Celestial, Señor, tu sabiduría, Padre Santo, y que sea tu intervención divina. Hoy, Señor, requerimos la intervención celestial, del gobierno celestial, del reino de los cielos. Señor, interviniendo, Señor, en nuestros asuntos terrenales, en los gobiernos terrenales, Padre Celestial, porque tu palabra está escrita, tu palabra se está cumpliendo y será cumplida. Solamente, Señor, permítenos estar fortalecidos en la fe, a pesar de lo que venga, a pesar de lo que vean nuestros ojos, que podamos estar permaneciendo, Señor, siempre firmes, Padre, en la fe de tu palabra, de lo que has escrito, Señor, y que nada nos haga tambalear, que podamos estar, Señor, sobre la roca firme, inconmovible, porque el día del Señor está cerca. Padre Celestial, bendecimos al pueblo de Israel y levanta, así despierta el espíritu de tu iglesia, así como despertaste el espíritu de Esdras, Señor. Despierta el espíritu de tu iglesia para que ore fervientemente, para que se deje llevar por el Espíritu y por la palabra, y no por corrientes ideológicas, Señor, que simplemente traen un espíritu de error, como también está escrito en tu palabra, que muchos iban a ser enfriados en su corazón, y muchos iban a dejar de creer, muchos iban a negar su fe. Lo que hemos visto en este tiempo a través de las corrientes ideológicas, muchos han negado su fe, muchos se han dejado enfriar en su corazón. Pero, Señor, levanta esa iglesia firme, que no es una religión, no es una denominación, es la iglesia de Cristo, el cuerpo de Cristo, que se levanta entendiendo la palabra y orando fundamentados en la voluntad de Dios, sabiendo que esa voluntad se está cumpliendo en las naciones. Y desde aquí oramos bendiciendo a Israel, que sea paz sobre sus muros y que sea visto de generación en generación quién es el que guarda a Israel y quién es Jehová de los ejércitos. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Amén, lo creemos y creemos que la paz llegará a Israel, porque si la paz llega a Israel, Pastor y Kevin, vamos a estar también viendo la paz llegar a la región, porque donde Dios tiene puesto el ojo, todo se tiene que afectar. Así que creemos seriamente en que el Señor va a hacer lo que Él quiere hacer, y Él va a poner su mano poderosa para que esta situación empiece a mejorar. Gracias a todos los que han estado conectados con nosotros. Les hacemos un repaso muy breve en este momento. Ya en Israel han cesado los grandes ataques por parte de Irán. Ya se ha abierto el espacio aéreo. De hecho, en este momento se puede entrar y salir de Israel vía aérea, y algunas de las tomas que seguimos viendo en este momento han mostrado la realidad y la crudeza del ataque, pero eso no significa que en este momento esté siendo de esta manera. Por eso, gracias a Dios, a la oración, a la respuesta militar de inteligencia que tiene el gobierno y el ejército de las fuerzas de defensa israelíes, han permitido de una manera poder repeler estos ataques. Hemos visto durante esta transmisión como en este momento todavía hay gente en Irán en las calles celebrando este ataque que se ha hecho contra Israel, y también los ataques que se han hecho vía terrestre. Mientras tanto, las fuerzas de defensa israelíes siguen caminando con su objetivo claro hacia el Líbano, para acabar con todo este movimiento de Hezbollah, que dentro del Líbano estaba proponiendo y coordinando un ataque también para venir a dar un golpe duro también al norte del Líbano. Kevin. Me gusta mucho y comparto parte de la oración del pastor Daniel Piedra. Esto tiene que servirnos de testimonio de lo que Dios ha prometido, de que todas las promesas que Dios ha dado se siguen cumpliendo, y esto se convierte en una realidad no solo para Israel en este momento, sino que se vuelve una realidad para todos nosotros. Así que gracias a todos los que estuvieron conectados, incluso a todos aquellos que están por ahí, detractores, dejándonos sus comentarios. Que siempre hay. Que siempre hay. Gracias por estarse informando con nosotros y por ser parte de esta transmisión. Y a todos los que estuvieron orando, porque aquí vemos en comentarios donde muchos han estado dejando sus oraciones. Muchísimas gracias por ser parte de esta transmisión. Siempre la invitación a través de esta plataforma, a través de la plataforma que usted nos está viendo, o otra de preferencia, y el sitio web mundocristiano.tv, vamos a estar
al minuto contando todo lo que está sucediendo en Israel. Y este lunes 7 de octubre, vamos a tener un programa especial donde vamos a analizar un año de esta masacre que el grupo terrorista Hamas generó en contra de Israel, y vamos a ver todas las perspectivas, porque ahora se nos une una perspectiva más, y es esta situación específica que está sucediendo en este momento con el ataque de Irán. Yo creo que dentro de todo lo bueno que está sucediendo y ver la mano del Señor levantarse a favor de Israel, creo que también esto deja claro, además de todo lo que, Kevin, ya hemos ido viendo estratégicamente, cómo el embajador de Israel en Líbano tenía uno de los aparatos de comunicación de Hezbollah. Eso ya nos iba dando claridad de quiénes están detrás de los ataques de Hezbollah, quiénes están detrás de los ataques de Gaza, y cómo toda esta gente sigue teniendo representantes diplomáticos porque les han dado este rango en países como Qatar, que ahorita yo creo que es donde deberíamos de poner la vista, porque si hay un país que podría detener esta escalada, además de quien se esperó que lo hiciera, que era Estados Unidos, es Qatar, que tiene una influencia enorme sobre todos los grupos terroristas. Lo que pasa es que lo que nosotros vemos como terroristas, como Hezbollah, como Hamas, como Boko Haram, como Al-Qaeda, son organizaciones legalmente constituidas en Oriente Medio y que tienen representación diplomática, imagínate vos, dentro de Qatar. Entonces, esta misma gente que está atacando a Occidente está siendo legitimada por algunos de estos países sunitas que no se han puesto tal vez de frente, y no podemos ocultar el nivel de impacto que puede tener un Qatar o que puede tener los Emiratos específicamente en este tema. Por lo menos lo que es Arabia Saudita ha mantenido siempre una posición como la que ha mantenido, que es un poco más lejano de estos movimientos chiitas, pero eso no quita que la afectación vaya a ser tan grande. Igual seguimos orando al Señor para que todas estas cosas que estamos escuchando, todos estos impactos que podrían tener también sobre la vida diaria de las personas en Occidente y en Oriente, puedan ir mermando. Quisiera nada más una última intervención, pastor, unas últimas palabras de qué tenemos que hacer nosotros como cristianos en este momento. No se pongan a debatir con nadie. Nuestra posición no puede ser política, tiene que ser bíblica. La iglesia ya por su naturaleza es gobierno, es el gobierno del reino de los cielos. Manténganse en oración, no se pongan a señalar a nadie ni tampoco a debatir con nadie. Manténganse en oración y leyendo la palabra de Dios constantemente, porque tenemos que preparar nuestros corazones para los días que están viniendo. Así es, yo coincido con el pastor, este es el mejor camino que podemos seguir. Gracias al pastor Daniel Piedra, que ustedes lo pueden encontrar en las redes sociales. Pastor, ¿cómo? Daniel Piedra Soto Oficial por YouTube, por Facebook, Daniel Piedra Soto en Instagram, en TikTok, Daniel Piedra Soto. Ahí estamos en todas las redes sociales y estamos para servirles. También ahí van a poder encontrar mucha de la información que este pastor, que nosotros queremos montones y que también es un pastor joven, nos puede ir a nosotros ayudando a entender esta perspectiva, porque esta lucha no es una lucha generacional, no es de edades, esto es de principios, y cuando nosotros respetamos y creemos principios bíblicos, los seguimos. Kevin, hasta acá llegamos. Hasta acá llegamos. Nuevamente el agradecimiento a las personas. Ustedes fueron parte de esta transmisión, estuvieron orando junto con nosotros, por eso les extendemos su agradecimiento y los invitamos a que sigan parte. Tenemos mucho más en estos próximos días, mucho que conversar, en especial la conmemoración de, lastimosamente, la masacre del 1 de octubre. Así que no se lo pierda el próximo lunes 7 de octubre y nuestra edición estelar ya este fin de semana, para que usted esté enterado de todo. Dios les bendiga, gracias por estar conectados y sigamos orando por Israel.